Listo, pues damos formalmente inicio a este webinar dedicado a la Meta Petrolera 2024. Mi nombre es Daniela Loredo y en esta ocasión me encuentro acompañada de tres grandes especialistas que nos van a ayudar a, pues, abundar más en esta apuesta que está haciendo el gobierno federal en materia de hidrocarburos a nivel nacional. Y pues bueno, presentaré con ustedes a Alejandra León, directora de Upstream para América Latina de S&P Global. Y también tenemos a Marco Cota, director general de Grupo Talanza, que dicho sea de paso, hoy está de fiesta por el 5º aniversario de Grupo Talanza. Y también tenemos a Sergio Pimentel, quien es socio en Agón Economía, Derecho y Estrategia, y obviamente a quien también ustedes ubican como excomisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y pues sean ustedes bienvenidos. Para dar un poco de contexto sobre esta meta, sobre esta gran apuesta que está haciendo el gobierno, pues recordemos que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador prometiendo que se iba a alcanzar una meta de 2.4 millones de barriles diarios al final de su sexenio. Esta fue reduciendo y hasta el año pasado la última cifra que manejó el gobierno federal fue de 2 millones de barriles diarios. Esto obviamente nos abre muchos caminos justo para saber si es viable, si es técnicamente, económicamente viable esta apuesta que está haciendo el gobierno. Y pues bueno, me gustaría muchísimo arrancar con tu apreciación sobre este tema, Alejandra, que nos pudieras dar desde tu punto de vista, pues si se puede alcanzar este objetivo hacia el final del sexenio. Pues muchísimas gracias primero por la invitación. Es un placer estar aquí con Sergio, con Marco, discutiendo estos temas. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que se han tomado un tiempo para escucharnos hoy. Bueno, la meta, me parece que desde el principio del sexenio, por lo menos nuestra postura ha sido que es muy complicado llegar hacia los 2 o arriba de los 2 millones de barriles diarios. Básicamente, el reto principal que tiene México es que requiere de incorporación de nuevos recursos, o sea, requiere muchísima exploración. Yo recuerdo en aquello inicio de sexenio, incluso Pemex presentaba una figura en cómo iba a alcanzar esos 2.4, incluso iba a acabar 2024 con un nivel de 2.6, y ellos mismos ponían una parte que venía de nuevos recursos, de cosas que tenían que encontrar, lo cual siempre en esta industria es muy complicado porque encontrar un recurso y ponerlo a producir no es así tan inmediato y tampoco tienes la certeza de poder encontrar todos esos recursos. Ustedes recordarán también los primeros planes de negocio de Pemex en esta administración diciendo que iban a incorporar 20 campos nuevos por año, ¿no? Siempre esta parte de que tengas que depender de los nuevos descubrimientos, hablando de periodos tan cortos, resulta pues muy complicado de cumplirse, ¿no? Entonces, en nuestra perspectiva, sí, siempre es necesario seguir explorando, siempre es necesario seguir incorporando nuevos recursos, pero en plazos relativamente tan cortos para nuestra industria, hablar de 5 o 6 años, es muy difícil decir que vas a tener este ritmo de incorporación de nueva producción. Y así se ha venido demostrando, ¿no? De los 20 campos prioritarios que querían incorporar y de los 20 que iban a incorporar cada año, pues creo que en lo que va del sexenio, que son 3, pues solo han incorporado otros 9 nuevos campos de Pemex, ¿no? Entonces, así es el ritmo de la industria. Es una industria con altos niveles de incertidumbre y que efectivamente prometer niveles de producción en plazos relativamente cortos para la industria, como son 4 o 5 años, cuando realmente no tienes los recursos ya descubiertos o proyectos que ya están pasando a fases de desarrollo, pues es un grado de incertidumbre muy, muy alto y por eso me parece que desde el principio, desde el 2018, pues bueno, parecía una meta inalcanzable hablar de 2 millones o arriba de 2 millones de barriles diarios hacia 2024, desde el principio. Y pues lo que estamos viendo en estos años es solo pues la confirmación de ese nivel de incertidumbre, ¿no? Y de esos aspectos que vemos. Ahí dejo mis comentarios iniciales para dar paso a los demás.
Es correcto, y es muy, muy puntual el comentario que haces con respecto a las estrategias que ha intentado desarrollar el gobierno o implementar el gobierno con respecto a incrementar la producción. Recordemos que ellos han destacado que su administración fue la que logró hacer este freno al declive que veníamos trayendo, esta tendencia que traíamos, y pues ha asumido, ha destinado o ha acreditado este freno también a las estrategias que ellos han implementado y a las futuras que ellos pensaban, como la implementación o el desarrollo de estos campos estratégicos, que de los cuales, hasta donde yo recuerdo, Valeriana, Teazul y Pocché se quedaron en vilo, ¿no? Ni siquiera llegó a presentarse a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, de esa misma estrategia se reduce y además el director Octavio Romero promete que van a hacer 20 campos estratégicos por año y pues bueno, ya pasaron 2 años de esa declaración y todavía no hemos visto ni siquiera resultados de esos primeros campos. Y pues bueno, Sergio, tú desde la perspectiva también como integrante de un órgano relacionado al sector hidrocarburos, ¿qué nos puedes platicar en tu visión sobre esta meta para 2020? Muchas gracias, Daniela. Bueno, desde luego agradezco mucho la invitación para poder compartir con Alejandra, con Marco, y agradezco la presencia de todos los que nos escuchan. Pues mira, yo ya no estoy en la CNH hace ya más de un año, pero Alejandra lo decía bien, los tiempos de esta industria, ¿no? Son tiempos largos y creo que lo que vale la pena ahora traer a la discusión es que más allá de las cifras, más allá de los montos de producción que yo coincido contigo, empezaron en el orden de 2.6 millones, se ajustaron a la baja a 2.4, luego se habló de 2 millones. Pues yo lo que quisiera es distinguir muy bien que uno es el discurso político, el discurso del gobierno en turno, y otros son las cifras que arroja la actividad petrolera, ¿no? En México hablamos de las asignaciones de Pemex y de los contratos de Pemex y de los privados. Y desde el 2014, toda esta información en materia de exploración y de extracción, por disposición legal, es información de la nación que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resguarda, administra, actualiza y es la responsable de hacerla pública. Hay una página que es de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, hidrocarburos.gov.mx, pues que trae un ejercicio de prospectiva muy claro. Entonces, digamos, los 2 millones en ese ejercicio de prospectiva sí se alcanzan, pero se alcanzan para el año 2026. Un poco respondiendo a la pregunta de si se alcanzarán al final del sexenio. La respuesta es no, y la respuesta es no con base en las cifras oficiales. Se alcanzarán, insisto, al 2026. Ahora, no deberíamos tampoco, creo, hacer una nota de ello. Entiendo pues que la fuente lo que busca son notas, pero en el sector lo que creo que tendremos que tener claro es que esto se mueve, insisto, en el mediano y en el largo plazo. Ya lo refería también Alejandra. Pensar en materia de producción petrolera en un sexenio es francamente corto, es hacer a un lado la realidad de la industria para darle preeminencia a las cuestiones políticas. Ahorita, si quieres, le entramos a los detalles de estas cifras, pero yo concluyo este primer comentario diciendo que en mi óptica, más allá de cifras, que entiendo tienen una lógica y una razón de ser, lo que yo creo que vale la pena ahora discutir es qué estamos haciendo como país hacia adelante en una coyuntura actual de lo más retadora, de lo más interesante, y que nos deja en una posición en donde creo que tendríamos que estar pensando hacia dónde queremos ir. Yo creo que se vale siempre cuestionar las políticas públicas, y acá el cuestionamiento que yo hago, y que digamos que no es nuevo, que yo lo hice incluso estando dentro de la CNH, es por qué queremos pedirle a Pemex que lo haga todo y que todo lo haga solo. Y yo termino con un dato duro: las asignaciones vienen en declive, al menos desde el 2019.
Desde el 2019 y hasta la fecha, las asignaciones, es decir, solamente las áreas de Pemex bajo esta figura de asignación, vienen declinando. El año pasado, el 2021, produjeron 1.500.000 barriles, números cerrados, y para el 2022 la perspectiva es que cerrarán en 1.480.000 barriles. Y de ahí para abajo. Es decir, yo creo que ahí tendremos que poner el foco y en saber cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, que ahí están en la ley, que no se han reformado y que, por cierto, la iniciativa del presidente López Obrador mantiene en sus términos, ¿no? Hablando de asignaciones y de contratos. Creo que para allá deberíamos de llevar la discusión y yo por ahora aquí la dejo, agradeciendo de nueva cuenta la invitación. Muchas gracias. Al contrario, Sergio. Marco, ¿tú qué piensas? ¿Qué te da a pensar toda esta situación? Claro que sí. Bueno, antes saludar a todos los asistentes y a mis colegas Sergio y Alejandra. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Siempre es un honor y un placer participar con todos ustedes. Bueno, yo creo que mis colegas ponen el punto sobre la I correcta. Lo que hace falta es tener una estrategia. Al principio de esta administración, cuando se habló de los 20 campos prioritarios, había algo de sentido, había algo de, vamos a decirle, una expectativa positiva. ¿Por qué? Porque era una estrategia que ponía a Pemex donde tiene más fortalezas, que es aguas someras y campos terrestres, pues principalmente aguas someras. Eso era algo positivo. O sea, no fue una estrategia de vámonos a aguas profundas a ver cómo le hacemos, como sucedió con otras administraciones, ¿no? Donde tienes incluso ventanas de desarrollo de esos proyectos muy largas. Entonces había algo diferente en la estrategia. Hace unos días que estábamos revisando la información para ver cómo iban los campos prioritarios, vimos que la CNH, y todavía estaba ahí el comisionado Pimentel, tenía este informe trimestral de seguimiento a los campos prioritarios. El último publicado fue el 20 de agosto de 2020. O sea, vamos ya para año y medio, ya tenemos año y medio, donde no hay un seguimiento. Claramente, la administración está, no está transparentando los resultados, aunque los resultados se pueden consultar, obviamente, en las bases de datos de la CNH, y los resultados son pobres. Estamos hablando de alrededor de 114,000 barriles al día a febrero de 2022, y cuando en septiembre de 2020 la meta está produciendo arriba de 200,000. O sea, hace año y medio eran 200,000. Al día de hoy son 114,000. Entonces, estamos muy cortos de lo que se planteó, y esto también tiene que ver mucho con una práctica muy añeja en Pemex. Siempre hacen ejercicios de estimación y de prospectiva que se demuestra que están sobreestimados. Prueba de ello tenemos a Chicontepec, las metas que se plantearon con la reforma, y ahora la de los 20 campos. O sea, Pemex necesita invertir un poco más en cómo hace sus proyecciones y sus planeaciones, porque nunca falla hacia la baja. O sea, siempre es sobreestimación, y una vez más sucedió. Yo creo, igual que mis colegas, que no van a cumplir la meta que se tiene programada para fines de sexenio. Por más que la ajusten a la baja, yo creo que no van a salir. Ese es mi comentario, es eso, y en esta coyuntura, como bien apuntan mis compañeros de este webinar, en esta coyuntura lo importante es ver qué viene hacia adelante, y ahí desafortunadamente tampoco hay buenas noticias. Como digo, creo que la
la última buena noticia o algo interesante que vimos fue este planteamiento de los 20 campos prioritarios, enfocando las fortalezas históricas de Pemex. Sin embargo, como en su momento también se dijo, son campos cuyas curvas de producción se espera que declinen en unos cuantos años. No son los super mega yacimientos que Pemex está acostumbrado a operar o estuvo acostumbrado a operar desde hace tanto tiempo. Entonces, sí, abonando un poco a lo que dice Alejandra, es muy importante poder tener nuevos descubrimientos, tener más actividad exploratoria, sobre todo pues, son campos que van a tener una vida corta, ¿no? Y eso, pues, más o menos lo estamos viendo si vemos los campos que continúan de esos 20 prioritarios. ¿Puedo continuar un poco en este hilo de la conversación, Dani? Es interesante decir, ya lo comentaba Sergio, si tú ves la declinación como total, digamos que estamos en un país que está produciendo 1.7 millones de barriles diarios, hay una declinación promedio porque la mayoría de los campos son maduros, que va entre 8 y 10%, algunos campos más, otros menos, por supuesto. Entonces estás hablando que no solo necesitas ir reponiendo los barriles que declinan, sino además quieres aumentar sobre eso, ¿no? Otros 300,000 barriles, ¿no? Que no es cifra pequeña. Hablamos un poco de Pemex porque es el jugador ahorita que tiene, por supuesto, mucho más área para trabajar y es el jugador que tiene los campos produciendo, ¿no? Cuando empezó esta administración. Ahora ya mencionaron tanto Marco como Sergio, pues la importancia que tiene también otros jugadores, ¿no? Me parece que esta necesidad de buscar cómo reemplazar barriles y agregar barriles, pues viene de mucho tiempo atrás, y la opción que se optó, digamos, en la reforma energética del 2013 es tenemos que invitar a muchos más jugadores, ¿no? Para cubrir mucho más área, irnos a áreas de más riesgo, y por supuesto tener el capital que es de muy alto riesgo sin que se esté tomando de las finanzas públicas, ¿no? Que es absolutamente importante decir que no, que se arriesgue el capital que no sea de las finanzas públicas, ¿no? Entonces era una combinación y esto es, bueno, cuando se logra la apertura y vemos muchas empresas realmente interesadas y viniendo a invertir en México y efectivamente haciendo mucha exploración, porque la mayoría de los bloques asignados son exploratorios, y haciendo un buen trabajo, sobre todo en esas áreas en las que para Pemex era mucho más riesgoso, ¿no? Como lo dice Marco, si Pemex se enfoca en estas áreas de donde tiene mayor experiencia y conocimiento, y los privados participando en aguas profundas han hecho un muy interesante papel de exploración. La mayor parte de los pozos en aguas profundas de años recientes vienen de estos contratos. Y el éxito exploratorio, como puramente geológico, no ha sido malo. Ha estado arriba de las expectativas, arriba del 35% que todo el mundo estimábamos en aguas profundas. Realmente han tenido un éxito geológico relativamente bueno. Sin embargo, todavía la parte de materialidad, el éxito comercial, pues sigue siendo un reto hacia adelante importante. Y el otro gran reto es que durante estos años, como no ha seguido asignando bloques, pues efectivamente rompes un poco el ritmo de actividad que puedas ir teniendo en esta industria para seguir descubriendo más yacimientos, ¿no? Entonces, vemos áreas, no sé, como, bueno, no tuvieron éxito, el bloque ahí de Total con Exxon y ya regresaron el bloque, y así hemos visto ya varias áreas que se han reducido, que van avanzando sus programas exploratorios y vaya con un éxito relativamente bueno realmente para la industria, pero entendamos que esta industria tiene un riesgo muy alto. Tú descubres algo, pero no necesariamente es comercial, especialmente en áreas, en aguas profundas, donde sí hay un gran potencial, pero recordemos que hay cero infraestructura.
Entonces también requiere lapsos para poder mover a desarrollo mucho más largos, ¿no? Entonces, vaya, en el conjunto empezamos a hablar un poco de estos esfuerzos más de corto plazo que evidentemente están centrados en Pemex, pero en el conjunto de más largo plazo, la industria privada tiene un rol importante que se ha interrumpido en estos años, y aún así, digamos, el factor inercial que traen, pues desde mi punto de vista ha dado buenos resultados, pero aún así no son suficientes. No son suficientes ni para el 2024, evidentemente, ni para más adelante, ¿no? Porque nos falta continuar con un ritmo mucho más agresivo para poder explorar. Solo agregando un poquito en esa discusión. Muchísimas gracias, Ale. Y pues creo que mencionan los tres panelistas puntos muy importantes, y creo que voy a retomar lo que mencionaba Sergio, ¿no? ¿Qué podemos hacer hacia el futuro? Realmente el gobierno federal, el presidente, ha mencionado que fijó o topó los 2 millones de barriles de producción justo para guardar el recurso hacia las generaciones futuras. Creo yo, y esa es la pregunta que quiero proponerles o plantear sobre la mesa, el hecho de que al ser una industria de largo tiempo o de largo plazo, México en qué posición se está quedando con un argumento de no vamos a extraer más hidrocarburos de los necesarios para guardarlos, y en cuestión de que, retomando lo que dice Alejandra, pues no es tan certero que cualquier pozo de perforación sea exitoso, ¿no? O sea, es en lo que te tardas en descubrir este área, este yacimiento potencial, y de ahí descubrir que efectivamente sea comercial o no. Creo que toda esa cadena o todo ese tiempo México pues lo está dejando o lo está perdiendo, ¿no? Entonces no sé desde su perspectiva qué esté pasando con ese tema, y pues Sergio, te doy la palabra. Sí, gracias. Bueno, yo creo que a las generaciones del futuro habría que dejarles mejor infraestructura, mejores servicios, mejores carreteras, mejores hospitales, mejores condiciones de vida para todos. Para eso deben servir los hidrocarburos. Los hidrocarburos no te sirven en el subsuelo. ¿De qué sirve, desde mi óptica, decirle a las generaciones futuras que no vas a extraer todo el petróleo, que se los vas a dejar ahí en el subsuelo para que ellos después se encarguen, en un contexto de transición energética irrefrenable, absolutamente necesario, indispensable? Creo que lo que hay que hacer es aprovechar esa riqueza hoy para transformar esa riqueza del subsuelo en obra pública, en mejores servicios, que eso sí permanezcan y que puedan servir hoy y que puedan servir hacia adelante. A mí, con todo respeto, no me hace sentido pensar que hacia el futuro lo que quieres dejar es petróleo en el subsuelo, cuando deberías, desde mi óptica, aprovechar la coyuntura actual de altos precios. Y aunque no estuviéramos en esa coyuntura, lo que quieres es darle seguridad energética a la nación, y para eso requieres extraer el petróleo. Y no olvidemos, para mí muy importante, el tema de la transición energética, ¿no? Para mí eso es fundamental. Precisamente, si tú tienes en mente este tema de la transición, lo que tendrías que estar haciendo, desde mi óptica, es acelerar esa extracción, porque hacia adelante va a ser mucho más difícil. Hoy hay una ventana de tiempo, creo, todavía importante para eventualmente, digamos, no nos toca a nosotros desde fuera decirlo o decidirlo. Creo que lo que nos toca es hablar de estas cosas. Y déjenme darles algunas cifras, y vuelvo al tema del que hablé al principio. Las asignaciones solo de Pemex, dije, ya van en franca, digamos, ruta descendente. 1.5 en el 2021, 1.48 en el 2022 y 1.3 en el 2024. Todas estas, insisto, cifras oficiales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Asignaciones. Veamos los contratos de Pemex. Los contratos de Pemex en el año pasado estuvieron en el orden de 93,000 barriles. Si nos vamos al 2024, los contratos solo de Pemex
andarán en el orden de 129,000 barriles. Es decir, a diferencia de las asignaciones, en los contratos se ve un crecimiento importante. Y luego vámonos a los contratos de los privados. 2021, 44,000 barriles, 2024, 245,000 barriles. Si tú ves la perspectiva que trae la CNH, una conclusión inevitable es que mientras las asignaciones van hacia abajo, los contratos van hacia arriba. Hombre, hay otras muchas razones detrás de esta conclusión obvia, pero creo que eso nos debería dejar por lo menos la inquietud de que hacia adelante en lo inmediato deberíamos de estar pensando en más contratos. Y ojo, no estoy hablando de más empresas privadas y menos Pemex. Estoy hablando de más contratos versus asignaciones. Y en los contratos, por supuesto que Pemex es un jugador toral. Es más, Pemex, me parece a mí, debería estar pensando en más farm-outs. Ya sé que la administración ha dicho que eso no va a pasar en los 3 años que restan, pero en esta industria que se mueve otra vez en el mediano y largo plazo, probablemente hacia adelante, después de 3 años, pensar en farm-outs no sea una locura. Tristemente, pensar en aguas profundas, por lo que ya decía Alejandra, se vuelve cada vez más complicado, porque ahí los lapsos de desarrollo toman tiempo, al menos 10 años, y otra vez, en un contexto de transición energética, quizá esos proyectos pierdan cada vez más sentido y de alguna suerte más valor. Pero creo que ahí estamos. O sea, respondiendo a tu pregunta, Daniela, creo que a las generaciones futuras tendríamos que dejarles mejores condiciones, mejores servicios, mejor infraestructura, y todo eso lo deberíamos de estar financiando con los recursos que hoy tenemos en el subsuelo y que hoy deberíamos de aprovechar. Por cierto, eso no es una idea de tu servidor y de muchos más, eso dice la Constitución. Eso dice la Constitución desde el 2013, y reitero, eso mismo dice la Constitución, o el proyecto, digamos, de iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador. Ahí está el marco constitucional vigente, ahí está la iniciativa del presidente López Obrador. Lo que no está es la implementación de un marco jurídico que me parece claro y que debería servir para algo para lo que claramente no lo estamos usando como país, ¿no? Perfecto. Marco, ¿te gustaría agregar algo sobre este punto en particular? Sí, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Sergio. La verdad es que lo único que le vamos a dejar a las generaciones futuras es sobre todo el crudo enterrado. Hay un concepto muy importante que es el concepto del riesgo por el cambio climático. El riesgo por el cambio climático tiene 3 componentes: el riesgo de transición, el riesgo regulatorio y el riesgo físico. El primero, el de transición, que es el que más nos interesa ahora, es conforme la humanidad, incluida la sociedad mexicana, empecemos a demandar menos productos que se derivan del petróleo crudo o incluso del gas, pero el petróleo crudo es más inmediato que suceda, que empecemos a buscar sustitutos, lo que va a hacer ese movimiento, cuando la gente siga demandando vehículos eléctricos a nivel mundial. La producción de vehículos eléctricos es impresionante cómo viene creciendo. En Estados Unidos hay una política muy fuerte para cambiar toda la flota de vehículos de ese país hacia eléctricos. Hay programas muy ambiciosos. En este gobierno no se ha visto, pero como dijo Sergio, esto es imparable. Conforme brinquemos para allá, va a haber menos demanda de petróleo y por lo tanto el precio del petróleo va a ser más bajo, y por lo tanto los proyectos para extraer petróleo van a empezar a ser más complicados. Eso va a hacer que muchos de esos activos, reservas que se tienen actualmente en 1P, 2P o 3P, queden enterradas para siempre. Ese es el concepto de activos varados. Entonces, es muy desafortunado que en este momento un país productor petrolero diga: voy a dejar de producir para que en el futuro se consuma, cuando es claro que en el futuro va a haber un menor consumo. Entonces, ese es el riesgo
de transición. Los otros no tiene caso que los mencione por ahora. Para agregar un poco más, pues los precios que estamos viendo actualmente del petróleo derivado de la guerra, de la guerra con Rusia y Ucrania, pues yo creo que se han de estar dando topes en el gobierno de no estar produciendo más en este momento, porque fue completamente circunstancial lo que sucedió para que tengamos esos precios tan altos. Pareciera ser que esto puede durar bastante, a lo mejor Alejandra, bueno, seguramente sabe más, sobre todo que acaba de llegar del CERAWeek, ver el precio del petróleo, lo que podemos esperar dejando estos eventos circunstanciales es que caiga en el futuro y entonces provoque esos activos varados. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que el gobierno en realidad está poniendo eso en su discurso como un elemento a modo, pues para justificar que la producción va a ser una producción mediocre y que no se va a cumplir con lo que se dijo al principio. Vuelvo a hacer referencia a lo que platicaba hace rato de esta sesión muy interesante, la última del seguimiento a los campos prioritarios, donde los comisionados cuestionan a los funcionarios de por qué los campos prioritarios no están dando. Y el argumento central fue el COVID. Y es cierto, o sea, el COVID está pegando, le pegó a toda la industria y bueno, pues no podíamos hacer la excepción con Pemex. Hay un punto que me preocupa a mí muchísimo, que es los mayores precios del petróleo que, bueno, antes de eso, el gobierno ha dicho que el aumento en las gasolinas las va a cubrir con el aumento en el barril del petróleo. Y eso creo que son pésimas noticias. ¿Por qué? Porque no estamos viendo, digamos, la segunda derivada. ¿Qué quiero decir con esto? Mayor precio de petróleo, mayor demanda por equipos de perforación, que es lo que decían en 2020 los funcionarios de la CNH, es que no hay equipos para perforar, mayor demanda de equipos de perforación, aumento en el precio por estos equipos. ¿Qué va a hacer Pemex? Si Pemex no se va a quedar con el excedente petrolero, lo va a usar para subsidiar el consumo en gasolinas. Todas las empresas del mundo que no hacen eso van a tener más dinero, más recursos para poder contratar esos equipos de perforación, esas compañías de servicios. Pemex va a quedar con un presupuesto como el que tenía antes de este aumento en los precios del petróleo. Entonces, ahí hay un desbalance que yo sí creo que para Pemex vienen meses muy, muy preocupantes, porque no va a tener ese excedente financiero y toda la industria de servicios se va a encarecer. Siempre sucede. A mayor precio del barril, mayores los costos y los precios. Hay mucha inflación en el sector servicios. Entonces, eso, la verdad es que yo no creo siquiera que vamos a llegar a los 2 millones por esa razón, porque lo que le falta al gobierno bien pudiera ser un ambiente de precios altos, donde Pemex tenga una capacidad de presupuesto de un tiempo de precios bajos. Perfecto, Marco. Y aquí dando una acotación de contexto, la semana pasada el barril mexicano tocó los $115 y ayer cayó a $92. Entonces, estamos viviendo también esa sube y baja de los precios no tan constante, y creo que Alejandra, tú también nos puedes dar un panorama de cómo se va a mover la industria, y retomando un poco lo que dice Marco con cuestión del momento en el que México tendría que ser más rentable en cuestión de hidrocarburos. Claro. Fíjate que aquí la pregunta clave con la que tú planteabas un poco, Diana, y lo dijo muy bien Sergio, al final del día las metas de producción es como, detrás de eso es para qué quieres producir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final realmente? Porque producir por producir no es un objetivo, ¿no? Entonces, creo que cuando regresamos un poquito atrás y decir, bueno, yo quiero utilizar el ingreso de los hidrocarburos
para financiar una serie de responsabilidades sociales, el desarrollo de la educación, de la salud, de infraestructura. Y entonces podrías hacer un cálculo, ¿no? Pues sí, los 2 millones, o necesito 2.5, o necesito qué, ¿no? La otra es financiar propiamente la transición energética o ser realmente como el sector energético siendo tan crítico y realmente decir cómo logramos que la energía en México sea barata y poder ser un apoyo a todo el sector manufacturero y ser mucho más competitivos, etcétera. Entonces, creo que el punto aquí es que la meta de producción de petróleo debería ser parte de una estrategia mucho más amplia, ¿no? De la economía mexicana, ¿no? Ni siquiera estoy hablando solo de la parte de proveer una energía accesible, de bajo costo y que promueva la competitividad general, ¿no? Entonces, y por supuesto el bienestar, porque recordemos que la energía es también un factor de bienestar para toda la sociedad, ¿no? Per se. Entonces, yo creo que lo que falta aquí es entender el objetivo de producción ligado a una estrategia mucho más amplia y que tristemente, ya lo mencionaban un poco, creo que falta por entender realmente cuál es ese objetivo. Y en ese sentido, lo que decía Marco, ¿no? O sea, ahorita tenemos precios muy altos del crudo por una cuestión muy circunstancial, ¿no? Y que tiene una súper alta volatilidad. O sea, la volatilidad ahorita refleja un nerviosismo del mercado, evidentemente, más que una cuestión de un verdadero faltante de suministro, tanto de petróleo como gas, ¿no? En el mundo. Entonces, no hay propiamente un faltante, todavía no se ha sentido así, pero hay una reacción de perspectivas, ¿no? De lo que pueda pasar en un futuro. Entonces, por eso la alta volatilidad, o sea, sube, baja con un simple anuncio, o sea, cuando esa reunión de la OPEP, la más corta de la historia, simplemente porque Arabia dijo, no estoy en posición de decir si agrego o no barriles, y ahí se acabó, o sea, ¡pum!, el precio del petróleo se dispara horrible, ¿no? Cuando se presentan y dicen, sí, pero ¿saben qué? La capacidad excedente de la OPEP no es suficiente si realmente pensamos hacer una sanción y retirar el 7.5 millones de barriles diarios que Rusia pone en el mundo, que exporta. O sea, no hay capacidad hoy en el mundo, ni en la capacidad excedente de Arabia, ni de los Emiratos, que son los principales que tienen ahorita capacidad excedente, ni suponiendo que Irán vuelve con mayor potencial, ni suponiendo que la actividad de no convencionales en Texas se acelere muchísimo. O sea, no hay forma en el corto plazo de reemplazar esos barriles rusos en caso de que realmente se hiciera una sanción, digamos, global a los barriles rusos, ¿no? Pero eso es nerviosismo, evidentemente, y se refleja en estos precios súper volátiles, ¿no? De día a día, de un anuncio allá, de un anuncio aquí, y empieza todo este nerviosismo. ¿México lo está aprovechando? No lo está aprovechando, pues eso es parte de la decisión estratégica que desde el principio debería haber de para qué queremos producir petróleo y gas, ¿no? Que creo que falta bastante, o por lo menos para mí no queda muy clara, porque exacto, estás inyectándole muchísimos recursos a Pemex en rescatar y la situación financiera de Pemex, sin que realmente el flujo de recursos vaya hacia otros objetivos sociales o de seguridad energética realmente, ¿no? Es muy difícil de comprender esa estrategia, y la situación financiera de la empresa de Pemex pues es muy, muy compleja, y tristemente el nivel de endeudamiento es tan alto que efectivamente los recursos se están yendo a pagar deuda y no realmente, ya no digamos ni siquiera a la reinversión, como decía Marcos, sino a ningún otro objetivo social, ¿no? O de responsabilidad social. Tampoco están financiando cambio climático, o sea, transición energética.
el tema del gas debería ser prioritario. Yo creo que más que pensar en temas de metas de producción de petróleo, también todos deberíamos estar pensando en las metas de producción de gas, ¿no? Lo cual se sigue tratando en este país como un subproducto. Tan es así que los niveles de quema de gas se han ido a los picos, ¿no? Nuevamente, y sigue siendo un subproducto que no se le da la importancia que tiene como realmente un combustible de transición muy, muy relevante, y que México también tiene recursos muy importantes en gas, y que, vaya, si vemos de los campos, digamos, más relevantes de los recientes descubrimientos, pues Ixachi mismo, Quesqui, Simpona decían recientemente, ¿no? Pues son temas de gas y que deberían también estar dentro de una estrategia de esta transición energética, que al final del día se trata también de cómo vamos a darle al país energía, acceso a la energía a todos, a una energía barata, y ahora además a una energía limpia, ¿no? O sea, estamos hablando de una energía que ya requiere ser limpia como parte esencial de ser competitivos, ¿no? Y por supuesto no hablemos de los temas de salud evidentemente implicados en tener una energía limpia, ¿no? Pero creo que es un poco eso. La perspectiva de precios, solo aunando, es sí, por supuesto, altamente volátiles. Este año pues seguramente terminaremos en un promedio, hablábamos sin sanciones realmente al petróleo y al gas ruso, pues de todas maneras vamos a terminar con un promedio del año entre los 130, $125 por barril como promedio, ¿no? Dentro de toda esta volatilidad. Pero vaya, nosotros tenemos un escenario en el que podría incluso llegar arriba a los 200 fácilmente, ¿no? El tema de la no posibilidad a nivel global de sustituir lo que hoy por hoy produce Rusia. Y es interesante porque hoy estamos considerando que hay un nivel de sanciones voluntarias, digamos, hacia comprar no solo el petróleo ruso, sino muchos otros productos rusos. Y vimos también pues muchas de las empresas operando en Rusia que voluntariamente se están saliendo de operar en Rusia, ¿no? Y que cerrarán campos y cerrarán cierta capacidad productora y no sé qué. Pero nosotros estamos estimando que solo en esta parte como voluntaria de sanciones, y que muchas empresas tampoco quieren tomar el petróleo ruso por un tema también de qué sanciones podrán venir después, o incluso simplemente de prestigio, ¿no? O sea, como tu proyección como empresa hacia el mundo, ¿no? Entonces, solo en ese nivel estamos considerando que se pueden estar bloqueando entre actualmente ya más de 2 millones de barriles diarios del petróleo ruso, pero posiblemente podamos llegar a 3.5 o 4. Y en ese escenario es por lo que estamos diciendo que los precios se mantienen pues realmente altos, ¿no? Ahora, ¿cómo evoluciona el conflicto? ¿Qué acuerdos llegarán? Pues es algo que hoy yo por lo menos no me atrevo a tomar ninguna postura, ¿no? Muy, muy complicado, muy, muy, muy complicado, y pues ahora sí que dicen la bendición y la maldición al mismo tiempo, porque yo creo que los altos precios de los energéticos no nos convienen a nadie, o sea, de ningún punto de vista no convienen a nadie. El impacto inflacionario es masivo, más viniendo en un momento de que apenas estábamos recuperando de la pandemia, es muy, muy complicado. No conviene a nadie, con subsidios, sin subsidios, no hay forma que circularmente sea beneficioso en este caso. Yo creo que en este caso la parte negativa nos llega por todos lados, ¿no? Okay. Coincido totalmente contigo, Ale. Esta situación del conflicto bélico, pues de alguna manera ha repercutido a todos, y no es conveniente esta situación para nadie. Y retomo lo que comentaste, el gas natural ha sido pues hecho a un lado, por así decirlo,
Pero bueno, también recordemos que el gobierno tiene proyectos como el proyecto de la CACH, que también anunciaron en diciembre pasado, apostar por este yacimiento de gas no asociado en aguas profundas allá en el Golfo de México. Y pues es muy importante hablar de este proyecto. ¿Por qué? Porque es rentable, y yo creo que Sergio se acordará que en su momento la Comisión Nacional de Hidrocarburos determinó que no era un proyecto tan rentable, y ahorita se le está poniendo pues todo el interés por rescatarlo, por recuperarlo, por extraer el hidrocarburo para recuperar un poco de lo que ya se invirtió y que fue suspendido en 2016 y del cual pues hasta se abre la posibilidad justamente de traer inversionistas, ¿no? Que es muy cercano a lo que comentaba Sergio, de que México necesita aliarse de otras empresas justo para caminar hacia este objetivo que tiene en puerta. Sergio, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, pues mira, creo que la buena noticia es eso, que se retoma ese proyecto y se pone sobre la mesa. Creo que se queda corto en cuanto a la naturaleza jurídica del contrato, que lo que se está pensando es un contrato de servicios, si no entiendo mal, y eso ya, digamos, de allá venimos, es una historia que ya recorrimos y en donde no necesariamente las empresas tendrán el mismo interés de participar, ¿no? Versus un contrato de exploración y de extracción. La naturaleza jurídica es muy, muy diferente. Pero déjame, digamos, retomar un poquito de todo lo que ha dicho Marco y Alejandra, que es muy interesante. Alejandra mencionó $200, ¿no? En un escenario que ellos tienen por ahí realizado. Hombre, pues ojalá eso motive al gobierno federal a como decir, a ver, $200. Recordarán ustedes que una decisión que así se había anunciado de política energética era ya no exportar más petróleo, porque se dijo en su momento, todo lo vamos a utilizar para el Sistema Nacional de Refinación, aquí vamos a producir todas las gasolinas que necesita el país, y cuando vino la invasión rusa a Ucrania y cuando vino esta escalada de precios, de acuerdo a la secretaria del ramo, la ingeniera Rocío Nale, el señor presidente le pidió a ella y al secretario de Hacienda, a ver, explíquenme cómo está eso de los precios y cómo nos beneficia o no, en fin. Y la secretaria dijo que ese era un estudio que estaban llevando a cabo. Entonces, pareciera que ahí podría haber una reconsideración en esta decisión de ya no exportar más petróleo. Bueno, si ahora escuchan a Ale, que además le sabe mucho, que hay por ahí escenarios de $200, creo que pudieran empujar a empezar como a plantear una reconsideración que es natural, que es, digamos, es lógica. Yo creo que eso a nadie debería sorprender, porque la pregunta que yo haría, Daniela, cuando habló Marco del subsidio de las gasolinas es, ¿cómo beneficia este subsidio a los recursos que la nación debe tener para contribuir a su desarrollo de largo plazo? ¿Este subsidio cómo ayuda a ese desarrollo? Y en la respuesta, pues hay que cada quien saque sus conclusiones, ¿no? Insisto, yo creo que el tema está en revisar las herramientas que hoy existen y en permitirle a Pemex participar bajo distintas herramientas. Un farm out es una de ellas, no necesariamente un contrato de servicios, porque, insisto, está probado que el apetito o que el interés de las empresas privadas es menor, pero hay otras figuras, ¿no? Entonces, yo creo pues que la coyuntura actual es fundamental, entender el momento y entender un tema también de mejores prácticas a nivel internacional, asumir que por mucha soberanía energética que queramos, el sector energético es quizás como ninguno otro, uno en donde las distintas naciones se entrelazan y está visto pues que lo que pasa en Asia afecta a América, que lo que hace Rusia le pega a todo el sector energético, que no es pues un discurso, eso está visto, eso pasa. Entonces, ojalá que todas estas condiciones de alguna suerte se transformen o se conviertan en ajustes, que insisto, eso me parece es absolutamente natural y absolutamente normal que pase en cualquier gobierno, ¿no?
Correcto. Marco, ¿te gustaría complementar la idea de Sergio? Sí, bueno, 100% de acuerdo con mis compañeros de webinar. El proyecto de la CACH, digamos, tratando de ser muy positivos y completamente en línea con lo que dijo Alejandra, pues es buena noticia porque es un proyecto de gas, ¿no? Entonces, ver que un gobierno, una administración diga vamos a ir por gas, pues eso es en principio una buena noticia porque ese es el combustible de transición. No el aceite, no las gasolinas, esas van de salida. Nos vamos a quedar con refinerías no completamente amortizadas, o sea, todo esto de los activos varados va a ser un desastre por el riesgo de transición. Pero el gas no. Entonces, buena noticia el hecho de que anuncien un proyecto de gas. Desafortunadamente, bueno, y otra parte también positiva es que el presidente dijo que andaban, que podrían buscar a un socio privado, ¿no? Cuando lo anunció dijo, y podríamos ver hacerlo con un privado. De acuerdo a lo que se ha hecho en estos 3 años, pues uno creería que sería con estos famosos CSIs, que son contratos de servicios, como siempre. Pero bueno, pues también ahí pudiera existir la posibilidad de que incluso se animen a hacer algo más aventurado. Pero del otro lado veo puras malas noticias, porque bueno, es un proyecto en aguas profundas, entonces los costos son altos. Ya es un proyecto que la CNH históricamente ha dictaminado negativamente, o sea, ha dicho este proyecto no pasa porque la sensibilidad del precio del gas pues no da para el desarrollo de este proyecto. Entonces, es un proyecto con pocos márgenes de utilidad. Esa es una mala noticia. Otra súper mala noticia es, y en línea con lo que se ha venido comentando, viendo más allá de los puros fierros petroleros, ¿qué representa irnos a aguas profundas para la economía nacional? Ajá. Bueno, ustedes se acordarán que en la ley de hidrocarburos quedó, bueno, me parece que incluso desde la Constitución, Sergio seguramente me va a corregir y seguro estoy diciendo algo mal, pero cuando vino la reforma de 2013, se diferenció los requerimientos de contenido nacional para aguas profundas. O sea, había una meta nacional que nos vamos a mover del 25 al 35 para el año 2025, que ya nomás nos faltan 3 años. Eso era una estrategia de desarrollo de cadenas productivas locales. Para aguas profundas, esa meta en desarrollo, que Black Hatch es un proyecto para desarrollo, inicia en un 4% y termina el desarrollo en 10%, mientras que en aguas someras inicia en 26% y termina en 35%. Entonces, cada peso gastado en aguas profundas va a generar menos derrama nacional que uno en aguas someras. El de aguas someras genera 6 veces más derrama. O sea, ¿por qué? Porque es justamente el 4% versus el 26% que se pide al inicio de la etapa de desarrollo. Entonces, esa no es buena noticia, tampoco es buena noticia que anuncien un proyecto que literalmente pues, es un refrito de otras administraciones. La CACH, me parece que la primera vez que la CNH dictaminó como no conveniente fue en 2012. Entonces sí estamos hablando que prácticamente ha pasado por 2 o 3 administraciones. Entonces no es buena noticia, y retomando lo que decía Alejandra al principio, no tenemos nuevos proyectos, no hay estos grandes anuncios de tenemos un descubrimiento y los años que vienen van a generar tal derrama. No, o sea, Pemex, todo el mundo que ha trabajado en el sector sabe que tiene una lista de cientos de campos, muchos de ellos se descubrieron desde, no sé, a principios de la segunda mitad del siglo pasado, y que no los han desarrollado porque, como dijo Sergio al principio,
Pemex no puede con todo. Entonces tiene una gran cantidad de campos ahí en sus bases de datos, que si la BDOE y muchas otras, que nomás no sacan y los tienen ahí almacenados. Entonces, cada 18 de marzo, que hay un evento presidencial para conmemorar la expropiación petrolera, hay anuncios de campos que sacan de esas bases de datos. Entonces, no hay como esas nuevas noticias que pues al sector y al país en general le urgen. Yo la verdad es que no veo pues con mucho ánimo el tema de la CACH, porque es un proyecto, como ya dije, con márgenes económicos y de valor pequeños. Sí veo bueno que sea gas, o sea, eso es algo positivo, pero literalmente creo que es un proyecto que va a hacer que la mayoría de lo que se genere para su desarrollo se le pague a empresas extranjeras, no a empresas nacionales, no a la creación de talento nacional, sino empresas que literalmente van a venir, van a trabajar, se van a ir. Entonces, no, esa parte de contenido nacional a mí me desalienta mucho con ese proyecto y cualquier otro en aguas profundas, sobre todo viniendo del gobierno que tiene tan pocos recursos, ¿no? Correcto. Y pues bueno, habrá que esperar qué noticias nos da Pemex el 18 de marzo. Estamos a 2 días de la expropiación, entonces habrá que ver con qué novedad nos sorprenden este día. Y también quería ponerle sobre la mesa algo que ustedes han mencionado, que es aguas profundas, el apostar, el hecho de que los recursos se queden enterrados y que no se esté extrayendo en este momento en donde pues justo hay un tema de volatilidad y precios altos que derivan también en la exportación del crudo. Pero hay un tema muy, muy importante que se llama lutitas. Las lutitas también son un tema que sabemos que México tiene potencial en no convencionales, pero que esta administración, por un discurso ideológico o por solo una decisión unilateral, pues ha decidido no desarrollar este tipo de campos. Hay muchas situaciones que han detenido la extracción de este tipo de pues no convencionales en México, y pues quisiera también, me interesaría conocer su opinión con respecto a qué va a pasar con todos estos hidrocarburos que se van a quedar en el subsuelo. Y Alejandra, no sé si tú quieras comenzar esta ronda. Pues los recursos no convencionales tienen un reto enorme, no solamente es cosa de la política de esta administración. Desde un inicio es muy difícil hacerlos competitivos cuando además estás ahí pegadito con los más competitivos en el mundo, ¿no? Que son el desarrollo en Estados Unidos de los no convencionales. Entonces, desde el principio, ¿no? Se hablaba de sí un gran potencial, pero un gran reto para poderlos desarrollar de manera competitiva. Requieres unas cadenas de suministro que funcionen en disponibilidad, en costo, en tiempos realmente muy retadores para que sea un recurso, pues nuevamente, ¿no? Que pueda, por ejemplo, en gas, que estamos hablando de que puedas producir a costos de menos de $3, ¿no? Entonces, el verdadero, desde mi punto de vista, desde el principio hay un reto muy grande en términos de poder desarrollar esos recursos de manera competitiva, ¿no? Cuando se hablaba de lanzar las rondas para estas áreas de no convencionales, etcétera, se estuvo Sergio sabrá mejor que yo las discusiones dentro de CNH con CENER de la conveniencia de buscar si bloques grandes y bloques chicos y vaya, y el nerviosismo que fueron a levantar el interés o no, porque vemos retos para su desarrollo competitivo, pues desde el principio muy, muy complicados. Entonces, el hecho de que esta administración se pronuncie o no por los motivos que sean en el no desarrollo, bueno, es desafortunado en el sentido de que podrías estar dejando que el que le interese lo intente y arriesgue su propio dinero y sus propios recursos sin arriesgar los recursos nuevamente del erario público en eso. Y si funciona, qué bien, nosotros
creemos que va a ser muy difícil que funcionara, pero vaya, por lo menos que no sea el riesgo y costo del erario público, ¿no? Pues esa es la parte desafortunada que yo veo de la decisión de esta administración. Sin embargo, por el tema que estamos hablando de cómo agregar producción, tanto de gas como de petróleo, de todas maneras yo estimo desde el principio que los no convencionales pues eran un reto también muy grande y por supuesto que toma un plazo también para poder lograr, si es que lográbamos un desarrollo masivo de estos recursos, ¿no? Sergio, adelante. Sí, y pues mira, déjame en la línea de los no convencionales anotar algunos elementos positivos, ¿no? Ya les encargó de poner ahí los retos. Desde el lado positivo en materia de no convencionales, creo que habría que apuntar que la CNH, la CONAGUA y ASEA tienen regulación para este tipo de actividades. Desde un punto de vista positivo, creo que también hay que decir que un desarrollo no convencional toma mucho menos tiempo que uno convencional. Hombre, partiendo de que no estoy generalizando y de que habría que ver proyecto por proyecto, pero en términos generales es más rápido llevar a desarrollo un proyecto no convencional que uno convencional. Y lo que decías tú al principio, Daniela, ha sido una manifestación de política energética incluso del más alto nivel. Ha sido el señor presidente de la República quien ha dicho que en México no se van a llevar a cabo estas actividades. Hay que decir que se llevan a cabo, ¿no? Pero eso para la gente que está en la industria no es ningún secreto, pero podrían, me parece a mí, llevarse a cabo de manera masiva. O sea, podríamos de verdad intentar entrarle, hombre, no sé si a la masividad de estas actividades, por lo que ya apuntaba Ale, pero creo que sería fundamental entrar por lo menos a la discusión del tema. Eso ya sería, creo, un primer paso fundamental. Entrarle con objetividad, entrarle con seriedad para que lo que apunta Ale sea desarrollado a detalle, para que estas cosas que apunto yo, digamos, en contrapartida como cosas positivas, igualmente se lleven a detalle y se discuta, se ventile. Es un tema, otra vez, que en la coyuntura que vivimos no podemos no tocar, creo yo, no podemos, es el elefante en la mesa, porque además ahí se liga el tema del gas natural, ¿no? Fundamental por lo que ya dijo Marco y que no voy a repetir. Y una última idea, que no es nueva y que no es mía. ¿Y si los excedentes del precio del barril lo usáramos para darle rentabilidad a un proyecto de gas de lutitas? Bueno, creo que podría explorarse, ¿no? Creo que ahí hay, pues, otra vez, hay herramientas, hay temas que ojalá y se puedan ventilar. Los que estamos afuera, de alguna suerte, creo que tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? No nos toca a nosotros, gracias a Dios, tomar decisión, pero sí nos toca ventilar, nos toca poner ideas, cifras, datos, y por eso creo que este webinar es muy rico, es muy sano, ¿no? Yo ahí la dejo. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Sergio. Y pues bueno, cerramos contigo, Marco, esta ronda sobre las... Gracias, Dani. Bueno, sí, completamente. El tema de las lutitas son muy difíciles o sea, tienen sus requerimientos muy particulares de desarrollo. No cualquier empresa, o sea, las famosas super majors, estas grandes empresas, pues batallaron mucho para iniciar su producción de no convencionales, y muchas de ellas, como Exxon, por ejemplo, optaron por comprar empresas pequeñitas que casi eran familiares. XTO, ¿no? Es la empresa que compró y prácticamente se la jaló para que ese fuera su brazo tecnológico y de desarrollo en no convencionales. La razón es... hay una actividad alrededor de un proyecto de no convencionales, hay muchísima actividad, y la rapidez de ejecución con la que puede reaccionar o adaptarse una empresa pequeña que no tiene procesos burocráticos como una de estas grandes empresas petroleras internacionales o Pemex, es fundamental. Si tú
pones trabas a la toma de decisiones, no hay manera que saques convencionales. Tiene que ser, como dice Sergio, es algo muy dinámico, muy inmediato, esa es la particularidad. Entonces, yo sí creo que para eso tú necesitas crear un ecosistema primero, o sea, necesitas tener cadenas productivas integradas. La buena noticia es la cercanía que tenemos a Texas, pero eso es algo que se tiene que empezar a trabajar, o sea, hacer corredores de Texas hasta Tampico, Misantla, que es la zona que tiene mayor prospectividad para no convencionales, y empezar a tener todos esos suministros. Necesitas un montón de arena, de agua, que se mueven trenes, y muchas empresas de servicios. Sería una gran noticia poder hacer desarrollo en no convencionales, pero definitivamente eso tendría que venir antes. Nosotros ya tenemos la experiencia de Chicontepec. El petróleo está ahí, en Chicontepec. En su momento, el gobierno creyó que íbamos a estar produciendo 800,000 barriles diarios, me parece, si mal no recuerdo, en 2012, ¿no? Esa era la proyección para 2012. Nunca pasamos de los 47,000 o 50,000 barriles al día. Entonces, y Chicontepec, si bien no es convencional, sí muchos técnicos del más alto nivel decían que era un excelente lugar para aplicar desarrollos con fracking. Entonces, sí, yo la verdad es que más allá del tema ideológico, creo que si tuviéramos un gobierno muy echado para adelante y dijera vamos a hacer no convenciones con Pemex, sería un desastre. O sea, tendría que generarse este ecosistema, tener todas esas cadenas de suministro que se necesitan para desarrollar un proyecto así. Ese es mi punto. Ok, muchísimas gracias, Marco. Y pues bueno, ya estamos entrando casi en la recta final de este webinar y vamos a tomar una pregunta que me hicieron llegar de alguien que nos está escuchando, que dice: ¿cómo creer en México cuando no se respeta el Estado de Derecho o se da preferencia a Pemex sobre el trabajo de privados? Caso específico, Sama. Creo que es un tema que podríamos traer también a la mesa y no sé quién quiera comenzar y dar respuesta a esta pregunta. Pues efectivamente, Sama es de los descubrimientos, cuando hablábamos de tener descubrimientos relevantes que nos dieran como esta visibilidad, no solo a reposición, sino además de agregar barriles. Sama es un descubrimiento de más de 800 millones, ¿no?, de recursos recuperables. Es muy bueno. Está cerca de infraestructura, vaya, como proyecto tiene muchas virtudes. Y efectivamente, a mí me parece que cualquier inversionista en esta industria definitivamente siempre sabe que se enfrenta a riesgos cíclicos. Unos pueden ser los precios, otros pueden ser los riesgos políticos. Sabes que si tú decides invertir en esta industria, pues tienes que estar en el largo plazo y que en ese largo plazo vas a pasar por muchas vicisitudes, ¿no? Por supuesto, absolutamente todos tratan de buscar minimizar esos riesgos o compensarlos, ¿no? Cuando la parte geológica es realmente muy buena, vaya, la gente sigue invirtiendo en Irán y cosas así, ¿no? Entonces, o Rusia misma hoy en día, ¿no? Pero el punto es que sí, yo creo que los operadores, los grandes operadores internacionales saben manejarse mucho más con esos riesgos, teniendo una diversidad de portafolios, sabiendo que en algún momento estas regiones pueden no ser muy buenas, pero avanzas en otras, y teniendo este balance en tus portafolios que te permita compensar, digamos, estos ciclos políticos o ciclos económicos o cuestiones, digamos, de precios, etcétera. Entonces, eso es parte de las bondades también de traer operadores, digamos, con una visión más amplia y que puedan ir compensándose. Ahora, el caso específico de Sama es, pues sí, como país, ¿no? El riesgo de no tener un cumplimiento de la ley, o sea, que no sé, porque la ley no se ha cambiado, la regulación no se ha cambiado,
pero el punto es el cumplimiento y el ejercicio, ¿no? De que se cumpla la regulación. Creo que ese es parte de un riesgo que México solía calificar muy bien. O sea, cuando veíamos comparado con otras latitudes, pues era una parte en la que México salía bien calificado, ¿no? En el respeto a la regulación y a la estabilidad, digamos, un poco en política energética. Pero pues desafortunadamente estamos pasando por un tema de incertidumbre. Aún así, todavía, por lo menos nosotros comparándolo en todos los países en el mundo, México sigue estando como a mitad de la tabla en cuanto a estos riesgos de implementación y de regulación. ¿Qué pasa? Todavía hay mecanismos como lo que está haciendo Talos, ¿no? De acudir a los temas de los acuerdos internacionales. Todavía existen instancias, digamos, y oportunidades, digamos, de negociación en los que esperemos que estas cosas se resuelvan y que, pues, la triste es el retraso y la pérdida de oportunidad de un yacimiento muy, muy bueno, que podría estar haciendo la diferencia ahorita un poco en estas perspectivas de producción, un poco, porque tampoco es que iba a resolver todos, no está sustituyendo a un Cantarell o algo así, pero era parte de esta dinámica y por supuesto también pues el mensaje que se lanza, ¿no? De cómo este factor de riesgo pues incrementa en México, aún no está dentro de los países, digamos, más dramáticamente difíciles para operar. Sigue siendo un país, en nuestro punto de vista, donde todavía es un riesgo manejable, todavía es un riesgo que mantiene a México en buena posición, sobre todo porque pues, se compensa con la perspectiva técnica, pero desafortunado, yo creo, y que cuando todos los posibles inversionistas tienen todo un mundo para explorar y producir, que están buscando oportunidades en todos lados, cuando además tienen encima una nueva preocupación que es esta reducción de emisiones y ser productores de bajo costo y de bajo carbón. O sea, hoy en día eso es lo que está marcando las decisiones de inversión de muchísimos de estos operadores. Pues definitivamente dimos 2 pasitos para atrás en el ranking, digamos, de todas estas oportunidades, ¿no? Como considero, todavía no somos estamos como a mitad de la tabla, creo que todavía son riesgos manejables, pero muy, pues definitivamente un paso hacia atrás, ¿no? O 2 quizás. Sergio, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema? Sí, bueno, a ver, hay que decir que el caso de Zama es un caso en desarrollo, o sea, es un tema que está todavía pendiente de determinación por parte de la Secretaría de Energía. Muy rápidamente hay que decir que Zama fue descubierto en el 2017 por Talos, ya lo decía Ale. En el 2017 fue el 5º mayor descubrimiento en el mundo, si se piensa en volumen. Y junto a esa área contractual hay una asignación de Pemex y el yacimiento se extendía del área contractual al área de asignación. Es el primer caso de unificación que tenemos en México. Los operadores, Talos del lado del contrato y Pemex del lado de la asignación, de acuerdo a la regulación, tenían que ponerse de acuerdo, tenían que llegar a un arreglo, porque la lógica es que debes aprovecharlo de la mejor manera posible. Lo que no hace sentido es que el contratista aproveche los hidrocarburos desde su área contractual y lo mismo haga su vecino. Eso puede afectar al yacimiento. Entonces, las mejores prácticas es pónganse de acuerdo, vean quién es el que hace más y mejor sentido y que sea él quien lo desarrolle. Las partes no llegaron a un acuerdo y en términos de la regulación le toca a la Secretaría de Energía primero definir quién lo va a operar. Eso ya sucedió. La Secretaría de Energía dijo lo va a operar Pemex, para sorpresa de nadie, hay que decirlo. Hoy la regulación en México, y yo ahí difiero de lo que apuntó la persona que preguntó, la verdad es que la regulación en México se ha cumplido, es decir, fue primero la oportunidad para que se pusieran de acuerdo,
Eso no sucedió y entonces a la Secretaría de Energía le tocó determinar al operador. Puede o no gustarnos la decisión de CENER, esa es otra cosa, pero en términos de regulación ahí va. Y el riesgo país que apuntaba Ale, pues me parece que por eso México no está todavía ¿no? caminando en una dirección en sentido contrario. La regulación se ha cumplido, me parece. Digo, para sorpresa de nadie, pues porque hay que decirlo, este es uno de los temas que quedó pendiente en la reforma constitucional de 2013, el tema del estatus de Pemex. Se transformó a Petróleos Mexicanos en una empresa productiva del Estado, lo cual creo que es muy positivo, pero se dejó en el ámbito de influencia del gobierno federal en turno. Es decir, la Secretaría de Energía sigue siendo la cabeza del Consejo de Administración de esa empresa del Estado. La empresa del Estado sigue viviendo del presupuesto federal en la medida en que la Secretaría de Hacienda le sigue inyectando recursos sin ningún límite, ¿no? Ese no es un problema actual, ese es un problema que se viene arrastrando desde la reforma constitucional del 2013. Lo que pasa es que ahora la política energética es exactamente ir hacia allá y todavía más, ¿no? Pero ese es otro tema. Para no salirme de la pregunta, decía yo, Sama, un tema que está en desarrollo. Habrá que esperar a ver la resolución de CENER y habrá que esperar qué pasa con el desarrollo de ese campo. Yo lo que digo, lo he dicho siempre, es que acá debería haber conciencia de que llevar a desarrollo ese campo, que es un campo muy importante, pues el incentivo está puesto para que todos ganen, para que gane Talos, para que gane Pemex y para que gane la nación mexicana, porque el 70% promedio de los recursos que se obtengan de ese campo van a ir a la nación, van a ir al presupuesto federal. No necesariamente al presupuesto, pero digamos, van a ir al Fondo Mexicano del Petróleo, que es un fideicomiso, bla, bla, y de ahí algunas partidas se terminan distribuyendo a la Tesorería de la Federación. Entonces el incentivo, otra vez, porque así lo dicta el marco jurídico, creo que el incentivo ahí está, y ojalá todas las partes, con esta, digamos, inocultable conflicto de interés que desde mi óptica existe, al ser la Secretaría de Energía la máxima autoridad política y, insisto, la cabeza del Consejo de Administración de Pemex, aún con estas cosas que están ahí, ojalá haya un entendimiento de todas las partes de que esto le conviene a todos, ¿no? Entonces, Sama ahí está, es un tema ciertamente interesante, es un tema que va a sentar precedente, pero yo hoy, francamente, creo que no hay elementos para calificar de que no se respeta el marco jurídico. Se está desahogando conforme el propio marco jurídico determina estos casos de unificación, con la particularidad de Pemex que ya apunté, y ojalá, porque así están los incentivos, al final se resuelva favorablemente para todas las partes, ¿no? Ese sería mi comentario, Daniela. Muchísimas gracias, Sergio. Y pues, Marco, danos tu conclusión sobre el tema. Gracias, Dani. Es correcto. Yo lo que me gustaría retomar es este tema del marco jurídico, porque sí, efectivamente, como ya nos dijo Sergio, se ha cumplido. Yo ya un poquito así viendo en retrospectiva, creo que el tema de la unificación fue un tema o es un tema que debería ser reformado. O sea, se debería de plantear una nueva regulación, porque, y en realidad el caso de Sama, así se decidió. O sea, en la administración pasada, cuando se hizo la selección de los bloques, todo el mundo se dio cuenta que había una estructura compartida entre, todo el mundo, me refiero a CNH y CENER, entre la asignación de Pemex y áreas disponibles para licitación. La estructura era tan grande que se decidió incluir, y recuerdo perfectamente la decisión del grupo, fue, pues pongámoslo y probemos cómo funciona la regulación en cuestión de unificación. El día de hoy creo que ya podemos decir cómo nos fue. Yo creo que el principal problema es
que en el caso de CENER o de cualquier asignación que tenga una estructura que salga de su bloque, pues hay un conflicto de interés y siempre lo va a haber mientras el secretario o secretaria de Energía sea el presidente del Consejo de Administración de Pemex. Son juez y parte. Entonces, ahí creo que eso habría que corregirlo. Y número 2, hasta donde tengo entendido, Pemex no perforó de su lado. Ajá, y las prácticas internacionales pues, te dicen que normalmente en una estructura así tienes que perforar de los dos lados, compartir información y entonces definir cuál va a ser el esquema que se va a seguir para la unificación. Y me parece que Pemex no perforó. Ustedes quizás tienen información más precisa o reciente, pero si no perforó, pues no hay manera que Pemex diga que que tiene de su lado el 51%, creo que dijeron, o 52%. Eso por un lado. Entonces, yo sí siento que el proceso, de alguna manera, cumple con la regulación vigente, con el marco legal. Sin embargo, es un proceso que debería de tener otros puntos, otras compuertas legales antes de poder decir le toca operar a Pemex. Ahora, desde el punto de vista ya práctico, pues sí, yo me siento muy mal de que ese bloque no esté ahora, probablemente estaría produciendo. Ajá, a lo mejor ya se estaría sumando a los de Fieldwood, a los de Eni, porque efectivamente, o sea, la estructura estaba ahí, ellos nada más entraron para confirmar y decir de este tamaño es el descubrimiento. Definieron que sería comercial, pero es muy mala noticia, pues son barriles que podrían ser barriles de probablemente $200, no los vamos a tener. Y si deciden que efectivamente va a ser Pemex, pues tampoco lo vamos a tener, porque Pemex, vuelvo al punto inicial, o sea, Pemex va a enfrentar en un mundo de precios altos del petróleo, va a enfrentar costos de todo el sector servicios, de todas las empresas de servicios, costos mayores. Y si vienen esos costos mayores, y Pemex no tiene los excedentes por haber vendido el petróleo, porque necesitamos seguir produciendo gasolinas, pues lo más probable es que esos barriles pues, se queden para futuras generaciones, pero insisto, enterrados, no afuera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, o sea, sí es una mala noticia, creo que y además lo vimos, ¿no? Desde la campaña, desde cuando estaban en campaña, en el último año de la campaña, ya que se volvió, digamos, el presidente electo y nombró a Nale, me acuerdo que había una persecución sobre Sama. O sea, había noticias que decían eso se asignó con corrupción. Finalmente, Alfonso Romo en ese momento dijo no hubo corrupción, pero sí había un tema político detrás de mostrar que Pemex de alguna manera regresaba al mando, ¿no? Y no tanto pues un marco institucional diferente que fue el que se creó en 2003. Entonces, siento que políticamente la decisión fue incorrecta porque pues, nos va a costar mucho dinero. Y bueno, pues yo esperaría que en algún momento se pueda perforar del otro lado y se designe al mejor operador, porque aquí el problema es que se están jaloneando para ver quién lo va a operar. Pero a ninguna de las dos empresas les conviene tener esos barriles enterrados, sobre todo ahora que los precios están tan altos. Y nuevamente el riesgo de transición, un proyecto de aceite, pues puede hacer que esos activos se queden varados en unos años. Entonces, son muy malas noticias desde mi perspectiva. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a los tres por estos grandes análisis que hemos hecho de diversos temas que tocamos a lo largo de estos 90 minutos. Y pues bueno, ahora sí entraríamos ya en los comentarios finales y empezaríamos contigo, Sergio. ¿Qué opinas? ¿Qué conclusión te deja esta rica charla que tuvimos esta tarde? Sí, muy interesante. Siempre es un gusto escuchar a la gente que sabe, como Alejandra, como Marco y otra vez como tú misma, Daniela, desde luego. Y otra vez agradezco mucho la invitación y, a ver, yo terminaría diciendo que
con mucho respeto, lo que creo que nos falta es una estrategia, y todo esto se discutió a lo largo de esta charla. Se dijo que se iban a poner, que el énfasis se iba a poner en aguas someras y en tierra, porque ahí estaban las fortalezas de Pemex. Y yo creo que eso es cierto en cuanto a las fortalezas, pero también creo que nos quedamos cortos. Creo que hay una visión que naturalmente es cortoplacista, porque los gobiernos se mueven en el corto plazo. En el caso de México, el gobierno en turno tiene 6 años para dar resultados. Entonces, tú lo que necesitas, pues, es en ese periodo de tiempo, eso, dar resultados. Y 6 años en esta industria es poco. Lo dije antes, un proyecto en aguas profundas te va a tomar al menos 10. ¿Hace sentido político olvidarte de las aguas profundas? Pues hombre, sí, si lo que estás pensando es nada más desde un punto de vista político, sí hace sentido apartarte de las aguas profundas. Pero estas actividades, otra vez, y perdón, yo sé que parezco disco rayado, pero ahí está la Constitución. Estas actividades son áreas estratégicas que deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Hay una contradicción insalvable entre lo que dice el marco constitucional y lo que quieren los gobiernos en turno. No este gobierno, cualquier gobierno. Por eso creo que la estrategia se queda corta, porque solamente estamos viendo eso, el corto plazo. Creo que valdría mucho la pena que estos temas se ventilen, se aireen, se discutan, se platiquen. ¿Por qué hay que hablar de gas natural? Aquí se habló de eso. ¿Por qué hay que hablar de fracking? Aquí se habló de eso. ¿Por qué hay que hablar de Pemex, de la naturaleza jurídica de Pemex que tiene hoy y de la naturaleza jurídica que el gobierno quiere que tenga, de acuerdo a la iniciativa de reforma constitucional? ¿Qué es un organismo del Estado? ¿Es un órgano constitucional autónomo? ¿Lo vas a separar de la estructura del poder ejecutivo? ¿Lo vas a sacar del presupuesto? Hay un chorro de consecuencias. Vamos a desaparecer a la CNH, la vamos a integrar a la Secretaría de Energía, nos vamos a hacer a un lado la visión técnica de la regulación de actividades que tienen estas complejidades, los vamos a dar todo a la autoridad política. Quedaron muchos temas en la mesa, yo creo que de lo que se trata es, insisto, de platicarlos, de ponerlos en la mesa, y yo termino con el tema de este webinar, que es la plataforma petrolera, diciendo que los datos duros ahí están. En el 2024, que es el horizonte de tiempo que se puso este gobierno, pues no vamos a llegar a los 2 millones de barriles, y de acuerdo a las cifras que yo veo en la prospectiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, hay una clara diferencia entre asignaciones y contratos, siendo estos los que tienen un mejor horizonte sobre las asignaciones. No, la discusión no debería ser Pemex versus privados. Creo que el análisis debe hacerse asignaciones versus contratos. Tomar las decisiones que mejor correspondan y, desde luego, pensar siempre en el largo plazo, si es que lo que estás pensando es en el sector energético y no en la política, ¿no? Yo agradezco, con esto termino, mando un saludo muy afectuoso a Alejandra, Marco, a ti misma, Daniela, otra vez. Gracias a todos los que estuvieron acá y hasta la próxima. Muchas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Y pues seguimos contigo, Alejandra. No, pues solo para no repetir, coincido en estas conclusiones que ha puesto Sergio, y efectivamente creo que las metas volumétricas no nos dicen nada, y no importa si se cumplen o no se cumplen, si no están en un marco de un objetivo mucho más amplio de para qué queremos ese desarrollo de esos hidrocarburos, ¿no? Aquí mismo hemos hablado que debería ser un concepto que ayudara a financiar otras áreas de la economía, que ayudara a mejorar la competitividad. Y yo insisto también que estamos en un nuevo mundo, que realmente lo que necesitamos es buscar esa transición energética, buscar poder proveer de la energía que sea para todos, que ayude al bienestar de todos y que además pues que sea cada vez más limpia.
¿no? En ese sentido, creo que las metas volumétricas no tienen un sentido per se, sino están dentro de un contexto de política muchísimo más amplio. México tiene un potencial, efectivamente un potencial de hidrocarburos amplio, atractivo. Sin embargo, pues efectivamente estás inmerso en políticas energéticas que te permiten o no desarrollarlo. Estamos pasando por un lapso en México donde parece que se ha desacelerado, sobre todo mucho énfasis. México requiere exploración, exploración, exploración y mucha exploración. Y la exploración no brinda frutos de un año para otro, son periodos largos y hay que poner los incentivos correctos para que se lleven a cabo. Coincido que la apertura de los mercados, la invitación a mayor participantes del mercado que traen diferentes puntos de vista, que traen diferentes tecnologías, diferentes manejos de la industria, nos permiten esa diversidad para enfrentar los riesgos y atraer mucho más actividad en el sector, y con mayor, pues incrementamos la posibilidad de tener éxito en el desarrollo de los hidrocarburos en México. Con eso, pues realmente agradecerles a todos, tomarse un tiempo en sus vidas, compartir con nosotros este tiempo, y por supuesto estoy a la orden para recibir comentarios y continuar conversaciones siempre enriquecedoras. Muchísimas gracias, Marco, Sergio y Diana, por compartir estos momentos con nosotros y enriquecer la discusión. Ok, al contrario, muchísimas gracias, tía Ale, por esa disposición siempre de querer compartir ese conocimiento. Y pues nuevamente, Marco, eres el encargado de cerrar esta ronda de comentarios. Muchas gracias, Dani. Pues, refrendar lo que han dicho mis colegas, mandarles un saludo, un agradecimiento y bueno, mi conclusión principal es el país necesita buscar un modelo energético, en este caso un modelo petrolero, que se adapte a sus necesidades. O sea, yo sí creo que la 4T, esta administración, de alguna manera, al poner el énfasis en Pemex, pues está tratando de contrapesar, de corregir el rumbo que se había tenido, que era un rumbo de vamos con nuevos contratos. Yo creo que desde la administración pasada hizo falta hacer muchos más farm outs, se hicieron muy pocos, 3 me parece, de los cuales solo se adjudicaron 2. Entonces, creo que ese diagnóstico es correcto. Creo que Pemex es demasiado grande y tiene muchas capacidades y habría que enfocarse en esas capacidades. O sea, tener a Pemex en el centro es correcto. Hacerlo con contratos de servicios es incorrecto. La historia lo marca. Toda la vida estuvo con contratos de servicios y toda la vida despilfarró mucho de lo que se generó, porque los contratos de servicio no te permiten compartir el riesgo. El mejor caso es Chicontepec. Entonces, ¿para qué nos queremos ir a un proyecto de alto riesgo como la CACH, donde no puedes compartir ese riesgo? Yo creo que esta administración o las que vengan deben de tomar en serio el tema de los farm outs y permitir que Pemex comparte sus riesgos. Por otro lado, el sector privado actualmente tiene casi la misma superficie en contratos, en áreas contractuales, de la que tiene Pemex. Creo que hay demasiado, y yo sí creo que le urge al país empezar a tener noticias de grandes descubrimientos que vengan también por ese lado. Ajá. Hay temas que se han puesto sobre la mesa en esta administración, que son la inversión, producción, contenido nacional, transferencia tecnológica, empleo, desarrollo social, todos estos temas que queremos ver de nuestra industria petrolera, porque como bien decían hace rato, pues de nada sirve producir por producir. El mejor caso es Noruega, ¿no? Noruega literal extrajo todo su petróleo, lo vendió, creó su fondo soberano, y los noruegos son de los países que tienen mejores niveles de vida, mejores capacidades en cuestión de desarrollo humano en el planeta.
antes no lo tenían. Ajá, entonces, eso es lo que deberíamos de estar buscando. Hacer a un lado la inversión privada no es contraproducente. Creo que es necesario hacer una reforma energética 2.0. Ciertamente no lo que se está proponiendo. Hay muchas cosas positivas de la reforma de 2013, el sistema de contrapesos, los órganos reguladores coordinados. Echar atrás eso sería literalmente mortal. Necesitamos ver qué cosas se tienen que corregir. Se habló del tema de la unificación. Seguramente ahí hay un espacio para mejora, y bueno, pues también replantear todo esto, ¿no? Pemex, conforme siga sufriendo el tema de falta de capacidades técnicas, financieras y de ejecución, pues siempre va a haber un espacio para complementarlo con el sector privado. Y bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, les mando un saludo muy afectuoso a todos. Pues así es como concluimos este webinar de Diálogos con Energía, y para mí fue un honor tener la oportunidad de platicar con ustedes sobre estos temas de relevancia para nuestro país. Les recordamos a todos los que nos están sintonizando y a ustedes mismos que la transmisión de este webinar la podrán encontrar a través de nuestro canal de YouTube, donde podrán revivirlo en el momento en el que ustedes lo prefieran. Y pues bueno, mi nombre es Daniela Loredo y nos vemos hasta la próxima. Que tengan excelente tarde.